Aquí estamos con Marcela Valencia Toro. Ella es politóloga, especialista en políticas públicas y magíster en desarrollo rural. A la vez, ella es encargada del punto 6, implementación, aquí en el centro de pensamiento. Entonces, queríamos hacerle unas preguntas referente al informe que se sacó sobre el punto 6, que es un balance de 3 años de implementación. En primer lugar, nos gustaría saber cuáles son los temas centrales del acuerdo final en el punto 6, implementación. En el tema de implementación el tema de implementación es muy importante porque contiene los lineamientos de la planeación estratégica de la implementación, la traducción del acuerdo en acciones de política pública y en acciones de gobierno. Entonces, primer elemento, el plan marco de la implementación, que se consideraba el documento de la planeación estratégica de la implementación del acuerdo en un horizonte de 10 años. Segundo elemento, la relación del plan marco de la implementación con los planes nacionales de desarrollo y con los planes plurianuales de inversiones contenidos en los planes nacionales de desarrollo. Tercero, todo el tema de presupuestación, el tema de los recursos necesarios para la implementación. Y por último, el tema del seguimiento de la implementación con la creación de un sistema integrado de información para el posconflicto. Esos son los elementos claves del punto 6 en la implementación. Muy bien, y de esos elementos centrales del acuerdo final, ¿qué se considera que se ha implementado hasta el momento? Bueno, digamos que las implementaciones son parciales, pero en primer lugar el plan marco de la implementación se expidió en el año 2018, en el mes de junio, con un retraso de año y medio casi, porque debía ser presentado a los 4 meses de firmado el acuerdo. Es decir, en abril del año 2017 debía estar presentado el plan marco de la implementación, pero el documento sale. En el tema de presupuestación, no se puede hacer seguimiento, digamos, en todos los niveles, en todos los momentos desde el año 2017-2018. En 2019 se pudieron ubicar algunos elementos de presupuesto para la implementación del acuerdo en el presupuesto general de la Nación, pero no son claramente identificables. Estos tenían que ver particularmente con las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y en el 2020 se presentó por parte del gobierno de Iván Duque un anexo con la identificación de los recursos para la implementación con el trazador presupuestal para la paz. Digamos que esos son los avances que uno puede señalar. En el 2020 se va a presentar. Sí, está presentado para el presupuesto 2020 que se presenta en 2019, ya está presentado ese anexo. Y asimismo, ¿qué no se ha hecho? ¿Qué se considera que falta, pues, por implementar? El primer elemento que es clave para tener en cuenta es que dentro del Plan Nacional de Desarrollo presentado por Iván Duque no se incluyó el capítulo de implementación del Acuerdo de Paz. Se presenta un más construcción de realidad, pero no corresponde con lo establecido en el acuerdo. Incluir indicadores del plan marco de la implementación, las acciones estratégicas de política pública en el periodo, es decir, en el cuatrenio. ¿Cuáles son las acciones que corresponden? Que no es coherente con el plan marco de la implementación y que trata de hacer equivalencias no equivalentes. Las acciones de gobierno se presentan como si fueran acciones de la implementación y esto no corresponde con el espíritu mismo del acuerdo. Entonces es clave señalar que se presentó ese pacto, pero ese pacto no corresponde con el capítulo de implementación. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema del Sistema Integral de Información para el Posconflicto, el SIIPO. Se creó en el año 2017, pero hasta este momento no existe un sistema de seguimiento de las acciones de la implementación. ¿A qué nos lleva esto? En este momento no sabemos realmente cuáles han sido los hechos reales de implementación. Se sigue diciendo, esto es paz, esto otro es paz, esto otro es paz, pero no hay un sistema que permita realmente hacer seguimiento y que permita, por un lado, ver en qué van las acciones, que son las acciones propias que contiene el plan marco, y por otro lado, cuál ha sido la plata, porque ese es uno de los grandes vacíos. Entonces, en este momento no sabemos realmente cuál ha sido la inversión por parte del gobierno nacional, tanto Juan Manuel Santos como Iván Duque, que se ha destinado para la implementación del acuerdo de paz. Tercer elemento que no se ha implementado y era absolutamente necesario era la reforma a la ley 152 de 1994, la ley de los planes de desarrollo. ¿Cuál era la importancia de esto? El plan marco, como documento estratégico de la implementación, tenía que reflejar todas las acciones del acuerdo.
Esto tenía que verse reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, que como ya dijimos, no se cumplió, pero además tenía que tener una relación con los planes territoriales de desarrollo, porque finalmente la implementación del acuerdo está dada por los entes territoriales, digamos, pretende tener influencia en esas, digamos, en esos lugares, en los territorios. En este momento, como no hubo una reforma a la Ley 152, no tenemos herramientas que permitan crear una coherencia entre el plan marco, los planes territoriales, pero tampoco frente a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, los territorios no tienen ninguna obligatoriedad, o por lo menos lineamiento de incluir los PED dentro de sus planeaciones. Entonces, ese es el otro elemento. Y por último, que más que no estar implementado es el tema de simulación de la presupuestación. Ya lo señalé antes, pero es importante hacer énfasis en esto. En el presupuesto general de la Nación para 2020 se presenta el trazador presupuestal de la paz, pero en este trazador presupuestal se incluyen recursos que no corresponden a implementación. Entonces me voy a explicar. Primero, son recursos en el funcionamiento de instituciones. El funcionamiento de las instituciones, teniendo en cuenta que el plan marco lo que recogía eran acciones, no pueden ser considerados recursos para la implementación. Yo no puedo considerar, si se supone que lo que produzco son bienes materiales o acciones reales, no puedo considerar el pago de funcionarios, que es lo de funcionamiento, como parte de la implementación del acuerdo de paz. Uno. Dos, la inclusión de proyectos que no tienen nada que ver con la paz. Un ejemplo muy pequeño, en el punto 3 de fin del conflicto se incluyó como parte de los proyectos de la implementación del acuerdo de paz recursos para el funcionamiento de la Armada. El gobierno nacional señala que esto tiene que ver con la seguridad de los ETCRs, de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pero ninguno queda en una isla, la Armada está encargada de los mares y los ríos, ninguno queda en una isla, simple, o sea, esto es una simulación financiera absoluta, en serio, es real, esto es real. O se incluyen recursos para el seguimiento a la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas. Eso no corresponde efectivamente al acuerdo en particular. Si se hubiese dado la modificación de la Ley de Víctimas con la ampliación del universo de las personas atendidas, uno dice, ok, tienes razón, pero si la ley no se ha modificado, si eso no se ha cumplido, ¿cómo vamos a decir que corresponde a recursos propios de la implementación? ¿Qué más así de recursos que son cosas de la Agencia Nacional Minera, proyectos de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Listo, en minera uno podría decir, son pequeños mineros en el marco de PED, pero cuando estamos hablando de hidrocarburos estamos diciendo explotación de petróleo, eso no corresponde de ninguna forma a acciones propias de la implementación. Entonces, ese tema de la simulación es importante tenerlo presente. En segundo lugar, ¿qué no se ha cumplido o qué es importante resaltar frente al tema de recursos? Las regalías. Se hace una reforma constitucional para crear los OCAD-PAS, los órganos colegiados de administración, que tienen recursos específicos para la paz. El 7% de los recursos de regalías están destinados para la paz. Pero resulta que al hacer una revisión, ¿qué ha pasado con esos recursos? La mayoría de los proyectos que han sido aprobados no corresponden a municipios PED, que serían los lugares de focalización de la acción, la presupuestación, ni a los municipios más afectados por el conflicto, los OMAC, que fue una iniciativa propia de Juan Manuel Santos, pero que uno diría, bueno, ok, es otra priorización en ese sentido. No. El acceso a esos recursos ha estado marcado por departamentos, y por entes territoriales, por municipios que no están categorizados ni como SOMAC ni como PED. ¿Cuál es la problemática? Que ponen a municipios con pocas capacidades institucionales, administrativas, a competir con otros entes territoriales. Me explico. Bogotá podría presentar a ese OCAD-PAS proyectos y pueden ser aprobados. Si lo ponemos a competir con Murindó, en Chocó, pues no va a poder competir porque no tiene la capacidad técnica. Acá tienes 200 profesionales que pueden hacer el proyecto, pasarlo dentro de la metodología, entonces esos recursos tampoco han llegado. El tercer tema, la participación de los privados en la presupuestación. Se crearon una serie de incentivos para que el sector privado participe en la implementación, particularmente el mecanismo de obras por impuestos. Pero ese mecanismo de obras por impuestos no se relaciona con las acciones del plan marco de la implementación. Insisto, es el documento estratégico que dice, estas son las acciones de implementación. Para ser coherente, uno creería que aquellas acciones de los privados tendrían que estar destinados a cumplir con esos productos del plan marco de la implementación. Pues bueno, lo que encontramos es que el privado decide qué quiere hacer y dónde lo quiere hacer en esos municipios OMAC. Entonces,
ese criterio de esos entes privados depende de su iniciativa, ellos reciben unos beneficios tributarios, pero eso no está encadenado a la creación de realmente la implementación. Entonces la iniciativa privada va por donde considera que es importante hacerlo. ¿Y la cooperación internacional dónde? Y frente a la cooperación internacional, es importante tener presente que ha sido uno de los actores fundamentales para la implementación, particularmente con los temas de reincorporación. Pero en las cuentas que está haciendo el gobierno nacional están incluyendo todos los recursos de cooperación internacional como si fueran recursos para la paz. Por ejemplo, en el punto 4 se están incluyendo los recursos de cooperación internacional, no me acuerdo en este momento de qué agencia o de qué país, para el seguimiento frente al cambio climático en Colombia. Pues el cambio climático no es parte del acuerdo, digamos. O sea, no. Tendría, punto 4 es el tema de sustitución. Acá se están contando, pero hay cosas más llamativas, por decirlo de alguna forma, como en el punto 6 se incluyen recursos para la atención a la migración venezolana o para el financiamiento de eventos relacionados con la banca de desarrollo. Es decir, recursos que no corresponden realmente a lo que tiene que ver con la implementación. ¿Eso qué crea? Eso crea un panorama de simulación financiera, entonces todo es paz, todo es paz. Y no, por eso tendría que atenderse a un criterio práctico que es el del plan marco de la implementación, con todos sus problemas, porque el plan marco tiene serios problemas en muchos elementos. No hay indicadores de resultado, bueno, sí hay, pero hay muy poco. Hay unas metas que están mal diseñadas, las metas de las intervenciones están mal diseñadas, no hay líneas bases claras, pero por lo menos crea un escenario mínimo de qué es paz, para que no nos sigan diciendo que todo es paz, y eso es como el escenario que hemos tenido en este punto en particular. Este tema es clave porque, digamos, la implementación en general es importante, pero acá estamos hablando de acciones de Estado y acciones con plata. Si no tenemos plata, se crea un escenario de desfinanciación estructural de la implementación del acuerdo, que es lo que tenemos hoy, porque es un escenario de desfinanciación, y en términos de tratar de cumplir con los requisitos hacia afuera, porque yo creo que el gobierno de Iván Duque se dio cuenta que hacer trizas el acuerdo no era tan fácil, y lo que decidieron es hacer unas sumatorias que no son técnicamente correctas. Entonces, este escenario es uno de los escenarios más preocupantes. Hoy el escenario es de desfinanciación, de expectativas creadas en los territorios, de responsabilidades que se le asignan a los territorios, porque cuando hablamos de los temas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, 31.600 más o menos de las acciones corresponden a acciones que deben desarrollar los municipios. Y eso es un escenario donde municipios categoría 6, ¿cómo van a hacer esas acciones? Entonces, es un escenario muy preocupante que depende no solamente del seguimiento, digamos, de la participación ciudadana, sino de una veeduría técnica que tiene que hacerse a lo que se está haciendo, porque finalmente lo que se está haciendo es tratar de pasar todo como paz, y no todo es paz. La paz, el acuerdo, tiene unos elementos particulares que deben ser contrastados con la realidad. Para eso se necesita el SIIPO, el Sistema Integral de Información del Postconflicto. Digamos, ¿Cuándo va a salir? Se supone que el 31 de diciembre, se supone que ha estado saliendo durante muchas fechas, digamos, o sea, siempre han dicho ya mismito. Entonces, ese es un primer elemento en términos de veeduría. 2, es el tema, digamos, desde el Congreso y desde los entes políticos, tratar de entender la importancia de estos temas técnicos. No es un tema solamente de seguimiento de la cifra y ver cuánto crece, sino qué contiene la cifra. La cifra, el argumento técnico que están presentando hoy pretende hacerse como un elemento de infiabilidad. Esto implica también un esfuerzo desde la academia colombiana, desde los centros de investigación, por ponerle bolas a este tema, porque entonces todo el mundo está haciendo listas de chequeo, sí, eso lo están haciendo, entonces salió la ley. La ley sin plata es un canto a la bandera. Los ejercicios de participación de los PEDET sin plata son un canto a la bandera, entonces es necesario hacer ese seguimiento frente a todos estos elementos, aportar herramientas técnicas para ese seguimiento y señalar los problemas que está teniendo hoy el tema de la paz.